Buenas tardes a todos, gracias por la participación. Nosotros vamos a hablar un poco, ampliar un poquito más lo que dijo el colega sobre triage y manejo inicial de pacientes con sospecha de COVID, y vamos a ver algunas recomendaciones específicas para enfermería. Bueno, esta es la imagen de nuestro hospital, del servicio de emergencias del Hospital San Martín de la Plata. En cuanto a la definición, un poco completando con lo que se había dicho, bueno, el 31 de diciembre del 2019, China notificó la detección de casos confirmados por laboratorio de una nueva infección, en este caso el COVID-19. Los coronavirus son una familia de virus conocida por causar enfermedades respiratorias. Afectan, hasta donde sabía, a diferentes especies de animales. Y bien, no se sabe cómo es la transmisión hacia las personas, se cree que es por medio de la alimentación, pero bueno, lo que sí se pudo confirmar es que la transmisión entre humano y humano ya se hizo efectiva. Tenemos acá una definición así muy a grandes rasgos de lo que es los casos sospechosos, como comentaban antes, con fiebre mayor a 37,5, y uno más de los siguientes síntomas asociados: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, alteraciones en el gusto y alteraciones en el olfato. Recomendamos específicamente para el triage, como ya se comentó, identificar, aislar e informar. El objetivo general para las personas que hacen el triage es implementar la forma adecuada del proceso de triage en el primer nivel de atención, para facilitar las acciones de preparación para la respuesta al COVID-19. Hablamos de primer nivel de atención, y bueno, y en este caso nos vamos a referir tanto a lo que es las unidades periféricas, como también a lo que es el servicio de admisión en los diferentes hospitales. Acá tenemos un poco de vuelta el tema de los colores del triage, con la categorización, donde tenemos los que son los pacientes que no corren riesgo vital inmediato, son pacientes que pueden permanecer en espera, pero sí, con este tipo de pacientes tenemos que tomar ciertas medidas. Estos pacientes pueden presentar fiebre, tos, dolor de garganta o rinorrea. En el caso de los pacientes que se clasifiquen como amarillo, nosotros en el hospital utilizamos 3 colores, hay hospitales que utilizan más colores intermedios, pero bueno, nosotros los unificamos solo en 3 colores. En el caso de los pacientes amarillos, clasificados como amarillo, con un tiempo de espera de más o menos 30 a 40 minutos es lo que se recomienda, y un retriage entre medio para ver la evolución de ese paciente sería lo más correcto. En estos pacientes tenemos que evaluar disnea leve, vómitos, diarrea, cefalea, debilidad, la respiración con tiraje, o sea, la utilización de los músculos accesorios, y los antecedentes de factores de riesgo. Y en el caso de los pacientes que se clasifiquen como rojo, que van a ser los pacientes que van a ser de atención inmediata, porque corren riesgo de muerte, estos pacientes van a presentar apnea, disnea grave, taquicardia o bradicardia, hipertermia, hiper o hipotensión, y una saturación menor a 93%, pero siempre considerando en aire ambiente. La identificación rápida es lo más importante dentro del sistema, ¿sí? Para evitar el contagio hacia otros pacientes y a su vez hacia otros personales de salud que estén realizando la atención. Si el primer contacto se produce en el servicio de admisión, hay que considerar que se trata de personal no sanitario. En muchos lugares lo hacen directamente enfermeros, pero en otros lugares lo hacen personal administrativo. Entonces, si lo hace un personal administrativo, solo se tiene que limitar a realizar las preguntas para identificar a los pacientes con sintomatología compatible con los casos sospechosos. El personal de admisión debe usar la protección recomendada para dicha tarea y en función de la infraestructura de cada centro. El aislamiento es el segundo paso que vamos a hacer con este paciente una vez que lo identificamos. Se lo aísla rápidamente, ¿sí? Ante un caso sospechoso para un COVID-19, lo que se ofrece al paciente es un barbijo quirúrgico
y se le avisa al personal sanitario para que lo acompañe a la zona designada. En el caso del hospital, lo que se hizo fue hacer un ingreso exclusivo para los pacientes con sospecha de COVID. Se hace un triage rápido en la primera puerta, y después ya se dirigen directamente a la zona naranja, donde se hace específicamente el triage para todos los pacientes con sospecha de COVID. Si la zona designada es una sala, la puerta debe estar cerrada y solo debe acceder el personal esencial. Es importante que entendamos ahora nosotros los que trabajamos en emergencias, que siempre hemos trabajado en equipos por ahí mayores, en este caso tratar de reducir al máximo el personal y trabajar, si se puede, con solamente un médico y un enfermero. Si, el personal sanitario lo que hace es completar la anamnesis una vez que el paciente ya fue dirigido al área, para identificar que el paciente realmente cumple con los criterios clínicos. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, digamos que no existe un tratamiento antiviral específico recomendado para la infección de COVID-19. Están todos en un periodo de prueba, digamos, y este es, por ejemplo, lo que se usa acá en el hospital, que no quiere decir que sea el más efectivo, sino que es simplemente el que se puso en marcha acá en el hospital. Y hay otros protocolos que son utilizados en otros lugares, así que nosotros solamente lo vamos a mencionar a modo de ejemplo, ¿sí? Presentando dos escenarios. El primer escenario es con neumonía grave, con sospecha de COVID o confirmación de COVID. Pero a su vez tenemos que evaluar que tengamos una frecuencia respiratoria mayor a 30, una saturación de oxígeno menor a 93, como decíamos en aire ambiente, que el paciente esté con ventilación mecánica, que haya un incremento de infiltrados mayor al 50% entre 24 y 48 horas, que es en el momento que va evolucionando la patología, el deterioro del sensorio, la inestabilidad hemodinámica, la clasificación que le dé general para la medición de la neumonía, y los requerimientos de la unidad cerrada. ¿Este paciente cómo se trataría? Bueno, con tratamiento de sostén, como se hace en todos los casos, más tratamientos de antibióticos para neumonías graves, ¿sí? Y a su vez se le agregaría hidroxicloroquina y lopinavir. En la segunda situación tenemos neumonía sin criterio de gravedad con confirmación de COVID-19. Y acá lo que vamos a evaluar son pacientes mayor o igual a 60 años, que sean diabéticos, con enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, pacientes con EPOC, pacientes con enfermedades estructurales del pulmón y pacientes inmunocomprometidos. También se le brindaría un tratamiento de sostén, donde se aportan todos los antibióticos de las neumonías graves y hidroxicloroquina, y cada una, la elección de una u otra va a depender de la disponibilidad y de las posibles interacciones o comorbilidades. Cabe destacar que en este protocolo se le hace firmar al paciente el consentimiento, y bueno, y hay que tener en cuenta las reacciones adversas que son bastantes en este tipo de antibióticos. Este es un circuito interno que mostramos como modelo, por ejemplo, que utilizamos acá en el servicio. Lo que hicimos fue una adaptación donde vamos a tener el área de shock room, donde va a estar el paciente en aislamiento. Vamos a tener un carro de paro que está preparado específicamente para esto, o sea que aparte de las drogas de paro específicamente, tiene todo lo que podemos llegar a necesitar en el momento para este paciente. ¿Para qué? Para evitar la circulación del personal, que estén entrando, que estén saliendo, y para que esté todo en un mismo lugar, ¿sí? Como el enfermero ya está vestido con el equipo de protección, no podemos estar sacando al enfermero que vaya a buscar cosas y demás, así que para eso vamos a manejarnos con un enfermero que esté afuera, que va a ser el que va a estar colaborando y entregando hacia adentro todo lo que el otro vaya solicitando. Después vamos a tener una mesa con material limpio, que es donde tienen todos
los equipos de protección personal, y una mesa de preparación de medicación, o sea que todo el circuito queda delimitado ahí en un espacio muy, muy reducido. Marcamos acá el tema de los equipos de protección personal. Ahora, bueno, más adelante vamos a explicar un poco cómo se hace el vestido y el desvestido, pero lo que nosotros utilizamos es retirar parte adentro del showroom y otra parte en el área de contaminación, por la estructura que nosotros tenemos, ¿sí? Pero esto se puede adaptar a cada lugar, a cada sector. Nosotros van a ver que, por ejemplo, los guantes y el camisolín se retirarían adentro del showroom, y después, una vez que salen de ahí, hacia el área sucia, digamos, recién ahí se retiran la máscara facial, las antiparras y el barbijo. Sabemos de la transmisión y la prevención. Bueno, si bien la transmisión sostenida de COP2 de humano a humano no se ha confirmado hasta el momento, lo que sí se confirmó es la transmisión limitada dentro de los hogares. Para prevenir la transmisión, lo que se recomienda a la comunidad en general es evitar frecuentar los espacios cerrados de personas, mantener al menos 1 metro de distancia entre personas con síntomas respiratorios por COVID-19, por ejemplo, cuando tosen o estornudan. Realizar la higiene de manos con frecuencia, utilizar desinfectantes a base de alcohol, ¿sí? Y si las manos no están visiblemente sucias, directamente podemos usar el alcohol en gel con una duración de 20 a 30 segundos, y si las manos están visiblemente sucias, ahí sí tendríamos que hacer un lavado de manos con agua y jabón. En el caso de toser o estornudar, bueno, cubrirse la nariz y la boca con la cara externa del codo flexionado, o bien con un pañuelo de papel que después sea desechado. Evitar tocarse la nariz y la boca, sabemos que se transmite por gotas, por contacto y por fomites, o sea que las superficies, queda en las superficies y es ahí donde se produce el contagio. El periodo de incubación es de 1 a 14 días, y la media estimada es de 5 a 6 días, que serían cuando aparecen la sintomatología. Las medidas de prevención intrahospitalaria. Bueno, en cuanto al uso de las precauciones estándares para todos los pacientes, o sea, todos los pacientes los tenemos que atender exactamente de la misma forma, así que estamos haciendo un poco de reeducación de cosas que ya habíamos aprendido en el primer año de la carrera. Bueno, ya ahora vemos que se tiene que implementar sí o sí, en todo momento, independientemente de los síntomas que tenga el paciente. Esto incluye entonces el lavado de mano, la higiene respiratoria, el uso de equipos de protección personal basados en la evaluación del riesgo, las prácticas seguras de la administración de inyectables, ambiental que sea frecuente, la gestión de los residuos también es algo que nos tenemos que ocupar ahora, la gestión de los equipos de atención de los pacientes. Bueno, acá tenemos unos gráficos viendo los 5 momentos para hacer el lavado de manos. Vemos cómo realizar la higiene respiratoria, la tos, cómo cubrirse. En cuanto a los equipos de protección personal, en general, hacemos uso de barbijo quirúrgico si se encuentra trabajando en salas de pacientes con sospecha o confirmación de COVID. ¿Sí? Después vamos a especificar cuándo usamos el quirúrgico, cuándo usamos el 3M. Uso de protección ocular, que son protectores faciales o protectores de ojos, como las antiparras, al proporcionar atención en contacto directo con un paciente. Directo nos estamos refiriendo a tener menos de 1 metro de distancia al paciente. Es decir, si yo le voy a hacer un control de signos vitales, si le voy a hacer una extracción de sangre y demás, necesito usar el equipo de protección completo. Bueno, acá lo que vemos es cómo realizar la colocación del equipo de protección personal. Primeramente, realizamos el barbijo, después colocamos lo que sería la antiparra y la colocación de la cofia. Queremos aclarar que lo más importante que la colocación, en realidad es cómo se retira, ¿sí? Así que estos pasos pueden ser modificados o no, digamos que no influye mucho
en el resultado, pero sí lo que es la retirada del equipo. Después vamos con el camisolín. El camisolín lo más importante es que cubra el cuello hasta las rodillas, los brazos hasta las muñecas, y hay que doblarlo alrededor de la espalda, ¿sí? Y atarlo. No hacer como generalmente solemos hacer, que nos ponemos el camisolín y queda desprendido en la espalda, o solo lo atamos en la cintura y no lo atamos en el cuello. Hay que atarlo por completo. Y después los guantes. Los guantes hay que extenderlos bien para que cubran el puño del camisolín, mantener las manos alejadas del rostro, limitar el contacto con las superficies y cambiarse los guantes si se rompen o si se encuentran groseramente contaminados. Para quitarse, que les decía que es lo más importante, ¿sí? La secuencia sería arrancar desde lo más sucio a lo más limpio. La anterior. La anterior. ¿Ahí? La viste, ya te pregunto. Volvemos acá. Bueno, reitero desde acá, porque hay gente que como les decía, la colocación del equipo de protección no puede variar, ¿sí? En esta parte no tendríamos mayores problemas, realizando previamente una higiene de manos, después colocando el barbijo, después la colocación de la antiparra y la colocación de la cofia. La cofia tampoco es algo que en las guías figure como 100% que hay que hacerlo, ¿sí? Pero bueno, recomienda para evitar el contacto con el pelo, que nos tocamos el pelo, se nos cae el pelo cuando estamos haciendo una práctica o algo, entonces por eso se recomienda el uso de la cofia, por una cuestión de higiene. La colocación después del camisolín y los guantes. La secuencia de retirada, que es la más importante, como les decía, vamos desde lo más sucio a lo más limpio. Lo primero que retiramos son los guantes. Algunos recomiendan utilizar 2 guantes, otros no, ¿sí? Pero lo que nosotros decíamos acá internamente es que por ahí el enfermero se maneja mucho con el tacto, entonces a la hora de colocar una vía que tienen que palpar, el hecho de utilizar 2 guantes por ahí disminuye bastante tacto, ¿no? Sensibilidad. Entonces, bueno, de acuerdo a la práctica que vamos a hacer, podemos utilizar uno o podemos utilizar 2 guantes. En el caso de que haya que hacer una pronación del paciente, podemos recomendar utilizar 2 guantes porque un guante se puede llegar a romper. Entonces, en ese caso, o en el caso de que estemos realizando una higiene, bueno, podemos tener un segundo guante abajo limpio, en ese caso también podríamos recomendarlo. Y todo depende de la cantidad de insumos y cómo se encuentre cada uno en su sector, ¿no? Los guantes entonces es lo primero que vamos a retirar, después vamos a realizar un lavado de manos, vamos a retirar el camisolín, siempre desde el frente, las mangas están contaminadas, ¿sí? Así que bueno, tengo que desatar las tiras de atrás, tocar solo la parte interior del camisolín y pasarlo por encima del cuello y de los hombros. De ahí darlo vuelta, empezar a enrollarlo y se lo descarta. Después se retira la cofia, de atrás hacia adelante, de adelante hacia atrás, digamos que no hay mayor protocolo para retirar la cofia, sí o sí lo importante es que no roce con la cara, los ojos y nada. Realizar un lavado de manos, retirar lo que es la protección ocular, realizar un lavado de manos y retirar el barbijo y luego realizar un lavado de manos. Como les decíamos, el lavado de manos en este caso es con la utilización del alcohol en gel. O si tenemos la ayuda de un compañero nos puede estar rociando las manos y bueno, a medida que nos vamos sacando el equipo. Acá vemos algunas recomendaciones de cuándo usar un barbijo quirúrgico y cuándo usar un barbijo 3M. Las recomendaciones para la utilización. Bueno, la OMS recomienda el uso del barbijo N95 o de niveles superiores para lo que sean procedimientos invasivos que pueden provocar la aerosolización, tales como la intubación, la toma de muestras respiratorias o aspiración de secreción. Lo que se recomienda en este caso es, primero, aspirar al paciente sí o sí lo necesita. ¿Qué es lo que va a hacer antes? Ocultarlo, si tiene ruidos, y ver si necesita realmente una aspiración.
En el caso de que no necesite, no estaría indicada porque son pacientes que están con reclutamiento, entonces no está indicado hacer una aspiración porque sí, digamos, tenemos que estar seguros de que el paciente necesita la aspiración, y a su vez utilizar las aspiraciones cerradas. Son circuitos de aspiraciones cerradas que quedan conectados, un circuito totalmente estéril, y eso permite que un solo operador pueda estar realizando esa maniobra. En el resto de las situaciones, solo se indica precaución de transmisión por gotas y aislamiento por contacto. O sea, un barbijo quirúrgico, la protección ocular, camisolín y guantes. El barbijo con filtro de partículas, el N95 o 3M, está indicado para casos de sarampión, TBC, varicela y precauciones respiratorias en general. La toma de muestras respiratorias como el hisopado, nasofaringio, la intubación orotraqueal, la broncoscopía, el VAL, el aspirado, el RCP, la utilización del AMBU y todos otros procedimientos directos, ¿sí? En este caso también podemos incluir la pronación. ¿Por qué incluimos la pronación? Si bien el paciente está ventilado y todo el circuito está cerrado. Bueno, porque a la hora de realizar la pronación puede llegar a ocurrir el accidente de que el paciente se desconecte y bueno, y quedamos todos expuestos. Entonces, para evitar eso, directamente los 3 o 4 operadores que vayan a ingresar para la pronación, recomiendo que ingresen con equipo de EPP3. El uso debe ser individual, estamos hablando siempre del 3M, pueden ser utilizados hasta 15 días, en jornadas de trabajo menor a 7 horas diarias, o hasta 7 días en jornadas mayores a 7 horas diarias. Se estima que el uso es aproximadamente de 8 horas continuas en lo que es la atención directa. Al extraer el barbijo lo tomamos por el elástico y luego lo podemos guardar. ¿Cómo se conserva? Se conserva dentro de bolsas de papel, identificándolos con la fecha para saber cuándo se empezó a utilizar. Son de uso individual, como decíamos, no se pueden llevar al domicilio, se tienen que quedar dentro del área. En el caso de estar rotos, lo que se hace es descartarlo inmediatamente. Luego lo podemos guardar, o descartar, o tocar el barbijo, siempre que hagamos eso, después nos lavamos las manos. En el caso del barbijo quirúrgico, bueno, el barbijo quirúrgico está indicado para el personal que asista de forma directa a los pacientes. A su vez, el virus sincicial respiratorio, el meningococo y la parotiditis o la rubiola. Para procedimientos invasivos que requieren técnica estéril, son descartables y son de un solo uso. O sea que termino la práctica y lo tengo que tirar. Hay que realizar la higiene de manos debido a que las superficies siempre están contaminadas. Respecto al barbijo quirúrgico, lo que se recomienda no es más de 4 horas en utilización continua, ¿sí? Después de las 4 horas, algunos hasta 2, directamente se debe descartar y se coloca otro. Los cuidados en general. Bueno, después de la atención del paciente, nos retiramos del equipo de protección personal y se elimina adecuadamente y se realiza la higiene de manos. Se necesita un nuevo equipo de protección si tengo que volver a ingresar a la habitación del paciente. No está recomendado, como se hace en algunos casos por escasez de material, me saco el camisolín, lo dejo colgado de determinada forma, con tal de que no toque, no roce y todo lo demás, y cuando entro me lo vuelvo a poner. Bueno, eso no está recomendado para nada en estos casos, directamente hay que desechar el camisolín y volver a ponerse todo un equipo nuevo. Lo único que podemos reutilizar, como decíamos, es el barbijo 3M. Limitar el movimiento de los pacientes dentro de la institución, asegurarse que los pacientes utilicen la mascarilla cuando estén fuera de sus habitaciones. Cada vez que yo tenga que trasladar al paciente o moverlo por algo de servicio, tengo que colocar una mascarilla y recién ahí lo puedo retirar. ¿Qué es lo que vemos acá? Acá vemos el checklist para lo que es la secuencia de intubación rápida.
Siempre usamos la secuencia rápida de intubación en este tipo de pacientes. Utilizamos analgésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares. El objetivo es evitar la tos del paciente y reducir a 1 minuto o menos el tiempo de administración entre las drogas y el pasaje efectivo del tubo. En cuanto a la preparación, tenemos que asegurar el equipo, las drogas, el monitoreo, etc. Y tener las diferentes estrategias que más adelante las vamos a desarrollar, el plan A, el plan B y el plan C. Según todos los equipos, es importante tener un checklist tanto afuera como adentro de la habitación para que cada uno, al momento de tomar la guardia o del pase de guardia, chequee que esté todo completo y esté todo funcionando. En cuanto a la acción directa, hacemos analgesia, sedantes, bloqueantes neuromusculares, intubación orotraqueal y el chequeo del tubo. Para el paso del chequeo del tubo, lo que se recomienda es la capnografía, o en el caso nuestro no contamos con capnógrafo, así que hacemos la auscultación directa con un estetoscopio que debe ser aislado para el paciente. Tenemos que tratar de que todos los materiales que utilizamos para ese paciente, ya sea el estetoscopio, el tensiómetro, el termómetro, todo sea individual para ese paciente, o sea, que esté ahí en esa habitación y no salga ahí, salvo cuando el paciente se va de alta o se va en derivación. En cuanto a los cuidados posteriores, ¿qué hacemos? Aseguramos la analgesia y la sedación adecuada. La analgesia, lo que tenemos que tener en cuenta es manejar un RAS de -4 o -5, o sea que el paciente esté profundamente dormido, digamos, que esté bien adaptado, que no esté compitiendo con el respirador, que no tosa. Es importante que estos pacientes, atentos al aislamiento, para reducir, estemos todos atentos como para reducir el ingreso de enfermería. ¿Y qué es lo importante acá? Por ahí utilizar diluciones que reduzcan la necesidad de cambios de goteo, ¿no? O sea, utilizar todo en dosis doble como para evitar esto de estar entrando y saliendo constantemente. ¿Qué cuidados vamos a tener durante la intubación? En la intubación orotraqueal y el manejo de la vía aérea es el momento de máximo riesgo de aerosolización de las partículas. Por ende, para todo el personal, el contagio potencial del equipo de salud es muy alto. Y es aquí nuevamente fundamental donde hay que asegurar una protección adecuada para el personal, como se describe más arriba. Los puntos claves serían reducir la cantidad de operadores, como les decía antes, si bien estamos acostumbrados a trabajar en equipos más grandes, en este momento tenemos que reducirnos a lo mínimo, por una cuestión de exponer menos al personal y a su vez para cuidar un poco los insumos que son bastante limitados. Entonces, reducir la cantidad de operadores, 2 dentro de la habitación y un operador experto que esté afuera de la habitación, en caso de complicaciones de la vía aérea, o también puede haber un corredor fuera de la habitación que va a ser un enfermero que va a estar alcanzando las cosas, o va a ser el que tome las muestras, una vez que el enfermero que está adentro le pase todos los tubos, bueno, este otro se va a encargar de recolectar las muestras, terminar de rotularlas y después llevarlas al servicio de laboratorio. Los 2 operadores, tanto el médico y el enfermero, tienen que estar con un equipo de protección de nivel 3, asegurar todos los elementos antes de comenzar, o sea, hacer la prueba de la aspiración, el ambú, el oxígeno, si se puede ya calibrar el respirador, priorizar el uso de la videolaringoscopía, que reduce la exposición potencial del operador, y una vez utilizado la rama, se deberá envolver con doble bolsa transparente para su manipulación hasta la zona de lavado. Una vez que se lava, después hay que mandar a esterilizar la rama, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta. La rama, la guía, todo lo que se haya utilizado, hay que mandar a esterilizarlo. Evitar el bolseo con bolsa, máscara de ambú, y si necesitamos hacerlo, lo que tenemos que utilizar son filtros. Oxigenar al paciente, preoxigenar al paciente con máscaras de reservorio, en el caso de que usemos máscara, a no más de 6 litros, para evitar la aerosolización, como decíamos, con una duración de 5 minutos. Bueno, acá tenemos un poco lo que es el protocolo de intubación. El plan para la intubación de la vía aérea de los pacientes con sospecha de COVID-19.
Y acá es donde vemos el plan A, el plan B y el plan C. Lo primero que vamos a hacer, como todo paciente, es la preoxigenación. Con oxígeno al 100%, evitamos la ventilación bolsa-máscara, y si se pulsa, como decíamos, hay que ponerle un filtro. En el caso de las drogas, analgesia, sedación y bloqueantes neuromusculares. Como plan A, tenemos la videolaringoscopía, como primera elección, digamos. Como plan B, vamos a considerar la máscara laringea, asegurar la ventilación, oxigenación y utilizar dispositivos para la vía aérea dificultosa, como es la guía, no me sale el nombre, la GIO. Y en el plan C consideramos una vía aérea quirúrgica. En cuanto a las recomendaciones para la toma de muestras respiratorias, la recolección de muestras de las vías respiratorias superiores a través de hisopos nasofaringios y orofaringio es el método de elección primario y el preferido para el diagnóstico. Se recomienda que la recolección de la muestra respiratoria en este tipo de pacientes, independientemente del momento de la aparición de los síntomas, se recomienda que se haga. Se contraindica la recolección de esputo inducido, ¿sí? Tenemos que evitar que estos pacientes tosan. Se sugiere la colocación de muestras respiratorias de forma alternativa en pacientes intubados, que puede incluir aspirados traqueales, minival, etc. La broncoscopía también es algo que se limita bastante, y si se realiza, tiene que ser un mínimo de 2 a 3 mililitros de muestra recolectada en un recipiente estéril, a prueba de fugas, que es lo recomendado. O sea, eso de estar pasando la muestra de un tubo a otro, o hacerlo con un circuito abierto, y después del circuito abierto pasarlo a un tubo estéril, no se recomienda. El punto clave es que se contraindica el envío de las muestras biológicas por un sistema neumático, un sistema de bala, conocido comúnmente, y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es alertar al personal de laboratorio sobre el procesamiento de las pruebas de pacientes que sean con COVID, con sospecha de COVID. La preparación para el traslado del paciente, antes de trasladarlo es importante liberar a todo el personal involucrado en el traslado de otras tareas. Estabilizar al paciente, recolectar todo el equipo necesario, ¿sí? La historia clínica del paciente, AMBU por las dudas, en el caso de que haya alguna falla con el respirador, conectar al paciente al monitoreo de traslado, planear de antemano cuál va a ser la ruta de traslado, que se recomienda que sea la puerta, confirmar que las puertas estén abiertas e informar al servicio de destino que se está realizando el traslado y que ya estén esperándolo al paciente. Durante el traslado lo que hacemos es elegir la ruta más sencilla y corta, como les decía, asegurarnos de que hayan ascensores, uno tiene que ir, llamar al ascensor, esperarlo con las puertas abiertas, y realizar la evaluación continua de la situación clínica del paciente y asegurarse de tener medios de comunicación durante el traslado, si es un traslado hacia otra institución. Realizamos la eliminación de los residuos. Bueno, lo que se implementó acá es tirar la caja completa dentro de otra bolsa, o sea que iría con doble bolsa, y eso va rotulado y directamente se saca de esa forma. Con lo que es la ropa de cama del paciente. La ropa de cama del paciente se pone en doble bolsa roja y se rotula a su vez que es paciente posible COVID, para que todo el personal de lavadero ya esté alertado. Los criterios para el alta del paciente. Los criterios para el alta del paciente decimos que tiene que ser ausencia de fiebre por más de 3 días posterior a la obtención de 2 determinaciones por PCR SARS-CoV-2 negativas, separadas por 24 horas de diferencia cada una. Adicionalmente, deberá contemplarse resolución de los síntomas, o sea que una mejoría en la dificultad respiratoria, vamos a ver la saturación de oxígeno mayor a 95,
a respiración aire ambiente estamos hablando. En ausencia de enfermedades respiratorias crónicas, también hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que los EPOC, la saturación es más baja. La estabilidad de enfermedad de base y el criterio del médico tratante que va a ser quien firme el alta del paciente. O seguimiento ambulatorio en el caso de que el paciente se pueda ir al domicilio. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el manejo de cadáveres? El traslado de la sala de internación o espacio de aislamiento del paciente, bueno, el cadáver debe ser transferido lo más rápido posible a la morgue, ¿sí? O sea, el paciente fallece, automáticamente se coloca la bolsa. En algunos casos, directamente hasta le dejan todos los catéteres, les dejan las sondas, el tubo, todo lo que tenga puesto el paciente, no se toca absolutamente nada, se pone en doble bolsa, luego se lo rocía con solución de hipoclorito y se lo traslada. En el caso nuestro, se retiran las cosas una vez que fallece el paciente con 2 operadores, que puede llegar a ser el médico o el enfermero, depende de quiénes hayan entrado en instancia final. Esos son los que se encargan de preparar el cuerpo. Y como les decía, acá sí se retira todo y se pone en doble bolsa y después se lo rocía con hipoclorito. Y lo que se hizo también fue destinar un circuito exclusivo para los pacientes con posible COVID, sospecha de COVID. Las personas que entren deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y por gota, ¿sí? Las personas que participen del traslado del cadáver contarán con equipos de protección personal adecuados. Acá otra de las cosas que vamos a ver es que se permite el ingreso de familiar directo, estamos hablando, se puede llegar a permitir el ingreso de un familiar, brindándole un equipo de protección personal y tratando de que no se acerque al paciente, que no tenga contacto con él. Pero bueno, también vemos que en la mayoría de los casos lo que hacen directamente es bajarlo y evitar todo tipo de contacto con su familiar. El cadáver se debe introducir, como les decía, en una bolsa plástica de alta densidad, impermeable con cierre hermético y debidamente identificada como material infectocontagioso. Y la introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento, no hay que mover el cuerpo si no está embolsado. Y esta bolsa, una vez cerrada con el cadáver en su interior, se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con hipoclorito de sodio, como les comentaba antes. Acá piden si podés retomar antes de la disciplina antes de residuos.